Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, bienvenidos a la cabina de podcast del tiempo. Estamos en Al cierre. Hoy, lunes 8 de julio de 2019, vamos a hablar de 4 temas claves. El primero, los resultados más llamativos de la más reciente encuesta de candidatos para la alcaldía de Bogotá. También hablaremos con los editores y con los periodistas de esta sala de redacción sobre el último recurso que intenta la familia de Andrés Felipe Arias para evitar su extradición a Colombia, de la polémica por las condiciones laborales de los mensajeros de Rappi y de la carrera literaria que lanza el nieto de Gabriel García Márquez. Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y comenzamos con el tema clave del día. Es la más reciente encuesta de una firma encuestadora que también se presenta en público. Esta encuestadora que hoy lanza el estudio de opinión política electoral sobre cómo va la carrera por la alcaldía de Bogotá se llama TISE, que es Tecnologías y Servicios Electorales. Firma que decidió encuestar a los bogotanos antes de las elecciones de octubre con los siguientes resultados de este estudio y este sondeo, que dicen lo siguiente: Claudia López, la candidata del Partido Verde, va a la cabeza con 35,14%. Lo sigue el voto en blanco con 28,67%. Posteriormente viene Carlos Galán, luego Ángela Garzón, Clara López, Lucho Garzón y otros candidatos. Lo más llamativo de esta encuesta es esa cifra de el voto en blanco, que está en segundo lugar y que nos lleva a tener la necesidad de contextualizar lo que está ocurriendo en este momento con la campaña. Y para eso tenemos hoy a un analista de lujo. Nos acompaña el editor jefe del Tiempo, Ernesto Cortés, y experto en temas de Bogotá. Ernesto, ¿cuál es la primera conclusión que usted ve analizando esta encuesta? Hola Andrés, pues yo creo que usted lo acaba de decir. Creo que el voto en blanco está demostrando que todavía hay un amplio margen de la opinión pública que no ha tomado una decisión a estas alturas. Lo de Claudia, digamos que se mantiene frente a otras encuestas, otros sondeos que se han hecho en el pasado, es más o menos lo que ella había marcado, pero sí sorprende mucho que esté apenas a 7 puntos el voto en blanco, lo cual quiere decir que hay una masa de electores que aún no se ha decidido. Lo de Galán, pues digamos, para las expectativas que tiene, sí está muy bajo para lo que muestran también otros sondeos, y de ahí para abajo, pues lo que usted acaba de mencionar. Pero sin duda el voto en blanco lo que nos está mostrando es que esta es una ciudad que todavía no se ha decidido, que seguramente va a esperar a cómo se cocinan esas coaliciones y quiénes quedan en cada grupo para armar alianzas, porque usted sabe que en esos grupos no se puede hacer alianzas con todo el mundo, como lo está demostrando la misma Claudia. ¿Cuál será la configuración de ese voto en blanco? Siempre se dice que Bogotá es una ciudad donde el voto de opinión es el que manda la parada. ¿Cuál será esa configuración? ¿Será que tenemos entre esos bogotanos que aún no se han decidido una descripción de perfil más hacia la centroizquierda que hacia la centroderecha? ¿Usted cómo cree que se puede resolver eso? Esa es una buena pregunta. Yo creo que ese 28, casi 30% de voto en blanco, yo creo que eso es el voto de opinión. Porque digamos que Claudia está claramente agrupando a sectores de izquierda, de centroizquierda, de movimientos alternativos, y digamos ella ya los tiene ya cooptados a la mayoría, diría yo. El voto en blanco lo que está mostrando es que hay una cantidad de personas que está esperando a escuchar a fondo las propuestas de los candidatos, a mirar el tipo de alianzas que se están tejiendo, a mirar quién está proponiendo las mejores iniciativas de cara a lo que va a quedar de la ciudad. Porque yo creo que también ya a estas alturas, cuando queda medio año de gobierno de la administración Peñalosa, hay muchos bogotanos que ya se están haciendo, Andrés, una pregunta que es muy importante. Aquí vamos a dejar que la ciudad siga avanzando con todos estos proyectos que quedan. ¿Quién de todas estas personas nos garantiza que esa ciudad se pueda mantener? Eso básicamente es 28%, porque del lado de la izquierda sí claramente hay gente que quiere parar algunos proyectos, que no quieren que sigan, pero ese 28% está reflejando mucha expectativa frente a lo que proponen los otros candidatos. ¿Y usted ve alguna posibilidad de que en torno a la figura de Carlos Fernando Galán haya alguna alianza de esos sectores que representan una visión distinta a la de Claudia López? Yo creo que Carlos Fernando se jugó la carta de ser del extremo centro.
que no quiere polemizar con nadie, que no quiere rivalizar con nadie, que quiere ser como el candidato, lo ha dicho así, el candidato de los ciudadanos, el candidato de la gente, que no quiere más polarización para esta ciudad porque evidentemente la polarización le ha hecho mucho daño en términos de gobernabilidad. Entonces yo creo que le jugó a eso. Eso está bien, digamos, eso está bien porque la ciudad sí necesita un candidato que no polarice tanto. El problema es que Carlos Fernando no puede solo. Él solo, a punta de firma, no va a conseguir la alcaldía. Va a tener que hacer alianzas si es que tiene con quién hacerlas. Partido Liberal, Partido Conservador, el mismo Centro Democrático ha mostrado simpatías por Miguel Uribe, que es candidato muy cercano a la administración Peñalosa. Y usted recuerde que Carlos Fernando no ha tenido muy buenas relaciones con el Centro Democrático y sus relaciones con Cambio Radical también quedaron un poco resquebrajadas. Entonces va a ser muy difícil que llegue solo. Y yo veo esas alianzas un poco complicadas. Tendría que darse un escenario muy excepcional, como que sea determinante el apoyo de ellos para que se dé, pero yo lo veo difícil. Pero la primera conclusión y tal vez lo básico de este análisis es, estamos empezando la campaña, sí. todavía, pese a que ya tenemos aspirantes en carrera, todavía es prematuro y eso lo demuestra esta cantidad de bogotanos que están esperando que les cuenten realmente una propuesta concreta o que por lo menos se sientan mejor informados de cómo decidir su voto. De acuerdo, usted lo ha resumido bastante bien. Hay una franja amplia de bogotanos que aún están indecisos, que aún están a la expectativa y yo creo que ellos van a definir definitivamente al próximo alcalde de Bogotá. Así es, vamos a leer la ficha técnica de la encuesta al final del podcast. Ernesto, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y continuamos con el tema más leído a esta hora en eltiempo.com y lo vemos desde aquí en las pantallas del sistema Charbit que nos permiten ver qué está consultando la gente en este momento en el portal. El titular es: Corte rechaza apelación de exministro Arias en caso de extradición. Y estamos hablando de esa decisión que estaba pendiente. Finalmente una corte de Atlanta en Estados Unidos decide que no vale el recurso que había interpuesto la defensa del exministro y que por lo tanto su extradición a Colombia está en firme y ahora solo queda esperar que la fecha la ponga el Departamento de Estado. Estamos en este momento con Zair Buitrago, su editor de justicia, y con Edulfo Peña, editor de política. Edulfo, primero, ¿qué es lo que le queda por hacer a la familia del exministro en este caso? Digamos que desde el punto de vista jurídico prácticamente nada para evitar la extradición a Colombia, porque la Corte de Atlanta, que tomó la decisión hoy de confirmar la extradición, es una instancia superior a dos jueces inferiores de la jurídica de la Florida que ya antes habían dicho lo mismo, de manera que jurídicamente se está agotando el recurso. Salió un recurso extraordinario, Andrés, que tú lo viste, y es que la esposa de Andrés Felipe, Catalina, que es una mujer que ha librado la batalla jurídica y emocional y humanitaria al lado desde siempre, decidió esta tarde hacer como una súplica al presidente Trump, presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se hace? Pues eso tendrá su validez jurídica ya. Yo me acuerdo que el presidente de la República en Estados Unidos tiene unas competencias, yo no puedo darle con todo el rigor en el derecho, Andrés, pues se acuerda que el presidente de los Estados Unidos ahí tiene la capacidad de dar como una especie de perdón de última hora. Sí, yo no sé si se le asimila a eso. Lo hace en casos de pena de muerte. Sí, claro. Hemos conocido en la historia situaciones en las que el presidente... Pero también perdona a unos, como unos tipos que estaban condenados a cárcel perpetua. Y si eso es posible, seguramente también puede suspender una extradición. Básicamente se aplica también algo parecido en Colombia. El presidente también al final puede también decidir si una persona va o no extraditada. Ah, claro, sí, es que facultad del presidente. Pero yo no tengo el rigor jurídico, o si será solamente una cosa meramente humanitaria, pero Catalina envió esta tarde a miles de seguidores por internet, por un correo, un texto, y dice: por favor, mira, yo he estado sufriendo mucho los últimos años, la ausencia de mi esposo, también mis hijos, por favor, llene este formulario y mándeselo ya al presidente Trump, y da un formato y la gente decide si lo llena o no, diciendo el presidente, Catalina le dice al presidente Trump: por favor, concédale el asilo a mi esposo. Bueno, ese es un escenario y mientras se define, la pregunta, Zair, es ¿qué le espera al exministro Arias en Colombia? Pues básicamente a Andrés le quedará una pelea jurídica similar a la que ya despliega en Estados Unidos desde el año 2014, cuando decidió abandonar Colombia,
justo antes de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 17 años de cárcel. Hoy digamos que en el país la condena está en firme, 17 años de cárcel por presuntas irregularidades en agroingreso seguro. Él tendría que regresar si es que lo deportan finalmente o lo extraditan Como el gobierno de parece Estados probable, Unidos. ¿no? Pues, pero recuerde usted que si depende del Ejecutivo, también depende un poco de qué tanta Que juegue la influencia pueda política. tener el gobierno. Pacho Santos ya hace poco, recuerde usted que pidió, Pero hay que ser medió claro a también, favor de... pero hay que de ser Felipe también Arias. claros ahí que el gobierno del presidente Duque no ha sido tan protagónico en defender a Andrés Felipe, porque el gobierno pretende que no se mezcle como una causa de Estado con una causa partidista. Entonces se ha cuidado mucho Claro, de no pe- hacerlo. Pero su embajador que lo representa en Estados Unidos sí ha sido, digamos que en eso, dirá usted que una rueda suelta, pero él el que No, representa yo al no he dicho que gobierno. una rueda suelta Es el que Sayo. representa al gobierno y él fue el que allá salió a pedir, digamos que a favor de Andrés Felipe Arias. Yo les quiero plantear este escenario y es el siguiente. Colombia finalmente, por lo que tiene que ver con cumplir la JEP, el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, desestimó la solicitud de extradición de Santrich. Y eso ha tenido evidentemente un rechazo, un malestar en el gobierno de Estados Unidos que respeta pero no comparte la decisión. En este escenario que es al revés, que se pide a un ciudadano colombiano, ¿existe la posibilidad de que esto de Santrich juegue en esa carga política o eso ya es un escenario demasiado Creo que de está especulación? hilando muy delgado. Digamos porque eso en rigor político no se puede sustentar, ni va a haber un documento que diga, como ustedes no me mandan a Santrich, entonces yo no le mando a Arias. Yo no creo que eso llegue hasta allá. Podría haber consideraciones políticas. Pero bueno, Yo no sé si hasta ese punto de la retaliación, no sé si jurídicamente. una persona que no mandamos aún, porque digamos que el proceso no ha terminado, digamos que el tema de Santrich sigue avanzando, aún no se ha enviado porque no llega el momento de hacerlo. Frente a 1,000 y pico que estamos mandando cada año a Estados Unidos, cumpliendo pactos de reciprocidad con ellos, pues lo que sí uno esperaría es que lo manden a Andrés Felipe Arias a Colombia que cumpla su condena. Pero aquí Andrés, digamos que él tendría... Pero además porque en el caso de Santrich, más allá de la discusión, finalmente fueron las instituciones las que toman una decisión, que es algo similar a lo que está pasando en Estados Unidos. Las mismas instituciones de Estados Unidos están tomando la decisión. No es el gobierno, son los tribunales, los jueces, sí, exacto. Habrá que esperar. Lo cierto es que si llegan de Felipe Arias finalmente algún día en Colombia, le queda una salida todavía que dependerá del uribismo. ¿Cuál es? La Corte Constitucional, Andrés recuerde que hace poco en un fallo dijo que efectivamente el Congreso podía, y que no estaba en desacuerdo, de hecho le parecía que estaba bien, podía presentar una norma para garantizar que todos esos casos de aforados que no tuvieron segunda instancia, como es el caso de Felipe Arias, puedan tener una revisión en la Corte Suprema Y de ya Justicia. hay un proyecto de ley que creo que, si no estoy mal, lo armó Paloma Valencia, no me acuerdo cuál de los congresistas, pero ese proyecto de ley que autoriza que la Corte considere la retroactividad en segunda instancia de procesos ya condenados pueda tener viabilidad, eso va a correr en el Congreso. Claro, de hecho, tiene mucho más avance porque la misma Corte prácticamente anticipadamente dice que lo aprueben y aquí no habría ningún lío. Y en el Congreso uno le vería dificultad porque todos tienen amiguitos detenidos, o sea, el Polo, todos los sectores del Congreso tienen a quién beneficiar. Pero lo que hay que con ese decir también proyecto. es que el uribismo de varias maneras ha tratado de hacer todo lo posible para que Andrés Felipe Arias no vaya a la cárcel. No esté en la cárcel, sí. Para que Andrés Felipe no esté en la cárcel. Veremos entonces qué sucede. Edulfo Zahir, muchas gracias. Con gusto. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar de un emprendimiento digital. Estamos hablando de Rappi, que tiene en este momento el remoquete de unicornio, que es lo que se refiere a estas empresas que logran tener una inversión de $1.000 millones, y esta empresa colombiana lo tiene. Cifra que ya se conocía, pero que hoy nos sirve de excusa para hablar de un tema que es menos positivo que esto, y es la controversia alrededor de las condiciones laborales de lo que se conoce como los rapitenderos, los domiciliarios, los que trabajan con esta empresa. La ministra del Trabajo, Alicia Arango, dio unas declaraciones en torno a esta controversia y señaló que la manera en la que trabajan estas personas con Rappi es legal,
que las normas colombianas tendrían que ajustarse para afrontar este tipo de situaciones, pero eso también ha causado una polémica. Estamos en este momento con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, ¿qué fue lo que dijo exactamente la ministra? La ministra dijo hoy que las personas, recordó cosas que digamos, quienes son expertos en esa materia conocen, y es que las personas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo se estrellan con un muro que les impide cotizar a seguridad social. Se estrellan con un muro que les impide, por ejemplo, hacer aportes a pensiones o hacer aportes a salud, porque sus aportes podrían terminar siendo superiores a los ingresos que reciben, porque las normas exigen que los aportes se hagan mínimo, como si uno ganara un salario mínimo, así la persona tenga ingresos inferiores. Y esa norma es la que hace que personas que tienen este tipo de trabajos, como los que son domiciliarios, que están afiliados a una plataforma tecnológica, muy posiblemente, sobre todo si no trabajan tiempo completo, tengan ingresos inferiores al salario mínimo. Entonces, ahí hay un muro en donde se obstaculiza el acceso a la seguridad social. Que tiene que ver con todo lo que se está viendo no solo en Colombia, sino en el mundo, por cuenta de estas nuevas tecnologías que introducen nuevas formas de trabajo, que generan a los estados dilemas sobre cómo afrontarla. Pero en el caso colombiano, si eso ya está así, ¿cuál puede ser la solución? La ministra viene hablando desde el comienzo del nuevo gobierno de la posibilidad de que haya cotizaciones a seguridad social por horas, es decir, flexibilizando las actuales normas. Hoy en día, para cotizar a pensiones se cotiza por semanas y para cotizar a salud se cotiza mensualmente. Entonces, eso es lo que impide, porque se prohíbe que las cotizaciones sean por debajo del salario mínimo. Entonces, si se flexibilizara la norma permitiendo cotizar por horas, estas personas que van recibiendo unos ingresos que no son fijos, sino que están amarrados a una labor que van haciendo una por una, a ratos o durante todo el día, acumulando domicilios, eso permitiría que pudieran cotizar a salud y a pensiones. Pero eso sería una responsabilidad del trabajador independiente, o en ese caso ya Rappi, que es el ejemplo, tendría que cotizar por horas. Hay un caso que ya está funcionando, que lo hicieron voluntariamente, y es domicilios.com. Domicilios.com tiene la posibilidad de que cuando la gente paga el domicilio, un pedazo que finalmente lo paga es quien contrata el domicilio, por decir algún hogar que encargó algún producto que se lo llevaran a su casa. Ese hogar es el que dentro de la cuenta que paga envía un pedazo de su aporte a la seguridad social del domiciliario. Pero ¿cómo fue posible que en domicilios.com funcionara así? Porque ellos están vinculando a sus domiciliarios como contratistas, no como socios y esas figuras que tienen otras plataformas. En este caso son contratistas. Entonces, un pedacito de lo que yo pago si pido un domicilio va a la seguridad social. No es ni la empresa, tampoco es el trabajador, es quien contrata el servicio. Y en el caso de domicilios.com, ellos sí asumieron la ARL, es decir, los riesgos laborales. Muy interesante. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de una novedad literaria, que también es una aventura literaria, porque se trata de el anuncio de Mateo García Elizondo. Estamos hablando del nieto de Gabriel García Márquez, que decide lanzar una novela que tiene el título de Una cita con Lady, y que ya genera expectativa no solo en Colombia, sino también en varias partes del mundo, porque esta noticia se conoció primero en España. Estamos en este momento con Carlos Restrepo, experto en libros de la sección de Cultura del Tiempo. Carlos, ¿qué se espera de esta obra? Pues Andrés, a mí me parece que este es un tema
que hay que aplaudir, porque el hecho de que Mateo se lance a la literatura, él es un muchacho que primero comenzó en el cine, se ha destacado como guionista. ¿Cuántos años tiene Mateo? Él debe estar ya por los 20 y pico, acercándose a los 30, me imagino, por las fotos que yo le alcancé a ver cuando él celebró los 85 años de su abuelo en 2012. Una foto que se publicó en El Tiempo. Que fue histórica, claro. Que vale la pena describir y es verlo a él con este cabello largo, un poco despelucado, además, si se puede describir de esa manera. Que él era el de los más nietos más cercanos a Gavito, porque le encantaba oírle los cuentos a su abuelo, tenían la afinidad del cine, que también Gabo la tenía, y como él ya comenzaba por los caminos de guionista, pues entonces hubo una gran amistad, y esto hay que aplaudirlo, porque definitivamente que uno quiera ser escritor, como yo pensaba hoy, que uno sienta que tiene un talento para escribir, heredado además de quien lo hereda, porque además lo hereda por los dos lados, porque recordemos que él es hijo de Gonzalo García Barcha, el hijo menor de Gabo, pero además su mamá, que se llama Pía Elizondo, es la hija de otro escritor mexicano que es Salvador Elizondo, de manera que la sangre de escritor viene por los dos lados, y que él tome esa valentía de saltar al agua con semejante sombra encima, que es el legado de García Márquez, pues es de aplaudir. Salga bien, salga mal, lo que sea. Entiendo muy bien eso, me parece que uno reconoce ahí el deseo de una persona por hacer lo que quiere, por hacer lo que la hace feliz, pero también hay que ser serios en relación con la calidad de la obra, claro, que no la conocemos. No la conocemos. Hay que darle en este momento el beneficio de la duda, pero no sabemos cómo va a resultar ese trabajo. Ahora, ahí hay dos puntos interesantes. Uno es que va a salir con el sello Anagrama. Quiere decir que detrás de esa obra está Jorge Herralde, el gran editor de toda la vida de Anagrama, que de seguro lo va a llevar de la mano y lo va a acompañar, y es un maestro. ¿Quiere usted decir que Herralde no se va a comprometer con cualquier trabajo? Exacto, Herralde no iba a saltar al agua si no tenía un manuscrito en donde él sienta que hay madera. Segundo, los que han leído la obra ya empiezan a contar, los pocos que han tenido acceso al manuscrito, recordemos que una cita con Lady, pues por lo que han dicho, es el viaje a la vida de un adicto, de la heroína. Y en medio de ese mundo, los que ya la han leído dicen que entra una fantasía de los muertos que regresan a la vida. Y ahí han querido comparar un poco este libro con dos obras de dos grandes clásicos, una con la de William Burroughs, que se llama El almuerzo desnudo, y la otra con Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que además fue una obra que desveló a Gabo desde el primer día que la leyó. Dicen que desde ya quieren compararla un poco con ese mundo que juega con el mundo fantasmal de los muertos que vuelven a la vida. Habrá que ver ahora en noviembre cómo sale el libro. Lo que ya es una conclusión y una consecuencia de esta noticia es que la expectativa será máxima y veremos a mucha gente leyendo y comprando ese libro. Haciendo fila para comprarlo, entre nosotros los primeros también. Carlos, muchas gracias. Bueno. Llegamos al final de este episodio de Al Cierre. Como les anunciamos, vamos a leer la ficha técnica de la encuesta que sirvió de tema de análisis al comienzo de nuestra emisión. Y es la siguiente. Nombre de la investigación: encuestas electorales de intención de voto a la alcaldía de la ciudad de Bogotá para el periodo constitucional 2020-2023. Persona jurídica que realizó la encuesta: tecnologías y servicios electorales. Fuente de financiación: recursos propios de tecnologías y servicios electorales. Diseño muestral: muestreo multietápico con estratos y conglomerados. Tamaño de la muestra aleatoria oficial de 1.300 personas con cédulas inscritas en la ciudad de Bogotá. Temas de la encuesta: sondeo de opinión política y medición del clima electoral para las votaciones para la alcaldía de la capital del país, abarcando todo el territorio de la ciudad y enfocándonos en la población para identificar su intención de voto. Preguntas: ¿votó usted para las elecciones de Senado de la República o Presidente de la República 2018? ¿Vota usted en Bogotá? ¿Votará en las elecciones a la alcaldía de octubre 2019? Si las elecciones para alcalde fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Candidatos indagados: Ángela Garzón, Claudia López, Celio Nieves, Holman Morris, Jorge Rojas, Lucho Garzón, Luis Ernesto Gómez, María Andrea Nieto, Miguel Uribe, Carlos Fernando Galán, Clara López y voto en blanco. Técnicas de recolección: persona a persona por interceptación en espacios públicos de la ciudad. Periodo en que se trabajó: del 18
de 06 del 2019 al 08 del 07 de 2019, del 18 de junio del 2019 al 8 de julio de 2019, área, cobertura, universo geográfico, alcance de nivel municipal en Bogotá, donde se incluyen cada una de las localidades que conforman la capital del país, adicional al puesto de votación Censo de Bogotá, es decir, Corferias, universo de población, todas las personas en cada una de las localidades que se consideraron en el alcance geográfico y que estén y sean potenciales votantes, es decir, colombianos mayores de 18 años, con cédulas inscritas para votar en la ciudad de Bogotá. Margen de error, el error muestral de la ciudad de Bogotá fue del 5%, frecuencia de entrega de los resultados, entrega completa en una única sesión, método de recolección, formulario diligenciado por el encuestador en software especializado. Esos son los datos de la ficha técnica. Los invitamos a que nos acompañen luego de cumplir con este requerimiento del Consejo Nacional Electoral mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.